Estas tres etapas van a tener sus subetapas, dentro de las cuales la iniciación se conoce como la formación del complejo cerrado, el complejo abierto, la elongación inicial y la liberación del promotor. ¿Por qué ese señor me recuerda a la RNA polimerasa? Porque la RNA polimerasa también se queda en su sitio arrancando y arrancando y arrancando, pero no sale en carrera hasta que es liberada del promotor. Es decir, quienes la sostienen en su posición son otras proteínas. Y esas proteínas se llaman factores de transcripción. Entonces, la alegoría del pobre señor es muy útil para nosotros. Tenemos que pensar que la polimerasa es él, que su cuerda de Bunge es el ADN y que los encargados del juego son los factores de transcripción, que lo retienen ahí. Entonces, primero y antes que nada, el complejo cerrado es aquel en donde la polimerasa ha sido atraída hacia el promotor, pero todavía no se ha iniciado la transcripción. El complejo abierto, como su nombre indica, es cuando se genera la pequeña burbuja de transcripción, pero el promotor todavía no ha sido, la RNA polimerasa no ha sido desanclada de los factores de transcripción unidos al promotor. Y finalmente, la elongación inicial es ese paso de secuenciar pequeños pedacitos a avanzar directamente. Es decir, finalmente la RNA polimerasa se libera de los factores de transcripción y avanza a lo largo del ADN del gen para expresarse. La transcripción se diferencia de la replicación debido a que nuestro objetivo no es hacer una copia de todo el genoma, ni siquiera es hacer una copia, es transcribir la información de un gen en RNA. ¿Por qué la diferencia? Porque en RNA utilizamos uracilo y utilizamos ácidos ribonucleicos o ribonucleótidos para poder trabajar con nuestra secuencia. La distinción es útil para que los RNAs no se introduzcan por error ni adrede dentro del genoma. Eso implica que el RNA mensajero está destinado a morir. Es un soldado que no vuelve a casa. Una vez de que cumple su función de producción, es consumido. ¿Sí? Es como que ustedes tengan un libro, pero ese libro, la única copia en el mundo la tienen ustedes. Así que en vez de llevar el libro con ustedes a todas partes, le sacan copia a lo que quieran usar y esa copia pueden hacerle lo que quieran, ¿no? No pasa nada, tienen el original. En la célula es igual, el genoma es muy delicado y nunca sale del núcleo, pero para poder ser traducido tiene que encontrarse con los ribosomas que están fuera del núcleo. Así que quien va a salir es el mensajero de la información y por lo tanto el producto final se llama RNA mensajero o mRNA. Dentro de los genes que nosotros podemos expresar vamos a encontrar dos grandes grupos: los genes constitutivos y los genes inducidos. Los genes constitutivos, como su nombre lo indica, constituyen aquí a la célula. Bajo ese criterio, sin esos genes, la célula no podría existir. Entonces son genes asociados a las funciones básicas de cualquier célula, independientemente de su nivel de especialización. Pongamos de ejemplo, genes del citoesqueleto, genes de comunicación o de transporte, genes de enzimas básicas como enzimas para el traslado de iones. ¿Sí? Estos no deben dejar de producirse nunca, porque la célula sufriría por ello. Por lo tanto, los promotores de estos genes son promotores muy fuertes que están reclutando por sí solos a la maquinaria, no a la maquinaria de transcripción una y otra vez. A diferencia de ellos, los genes inductivos van a necesitar de factores de transcripción adicionales a los considerados normalmente en la máquina de transcripción, que van a ser, en este caso, activados, normalmente fosforilados, y van a trasladarse del citoplasma al núcleo para poder reclutar a la RNA polimerasa. Y todo eso va a depender de un punto de inicio, es decir, de un estímulo.
El mejor ejemplo que se me ocurre puede ser las heat shock protein, que son proteínas heat shock, como su nombre indica, o choque térmico, cuyo objetivo es, cuando la célula se encuentra en un ambiente con una temperatura muy alta, las proteínas corren el riesgo de cocerse como se cose la clara de un huevo, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer estas proteínas es acoplarse o aglomerarse a las otras proteínas para tratar de protegerlas del calor. Para que estén presentes ahí tienen que expresarse, y para que se expresen, los factores de transcripción de sus genes tienen que ser activados por un pico de calor. Si estamos en un ambiente templado no tiene sentido. Al fondo, por favor, guarden silencio, que están distrayendo. Ok, entonces, ¿cuáles son los factores de transcripción que sí se conocen como la maquinaria de transcripción? A diferencia de los procariotas y bacterias, que solo tienen un factor de transcripción, los eucariotas son más complejos y van a tener una serie de factores generales de la transcripción que van a estar siempre ahí para que la polimerasa pueda trabajar. Entonces, recuerden, pensémoslos como aquellos operarios que sueltan al pobre hombre en su silla y pobre. Sin los operarios, ese bollo no funcionaría, ¿verdad? Muy bien. No se recomienda que trabaje solo. Entonces, ellos van a acercarse en una determinada secuencia y también van a cumplir funciones muy específicas. Primero está el punto de anclaje. Entonces hemos dicho que el promotor es una secuencia que se encuentra arriba del gen y es el punto donde serán reclutados la maquinaria de transcripción, que son todas las proteínas involucradas en diferente órgano. El promotor, como han visto en el taller de genes, no forma parte del gen, no se observa en el SBI. Es una estructura sola, pero sin ella el gen no se expresa. Si no hay promotor, el gen no se expresa. Y si se encuentra un gen que no tiene promotor, lo más probable es de que utilice el promotor de otro gen, es decir, que se expresen los dos juntos. Por lo tanto, van a cumplir funciones similares. En el sitio del promotor vamos a tener espacios o regiones altamente conservadas. ¿Conservadas dónde? Conservadas a lo largo de la evolución. Significa que vamos a compartirlas con muchos otros organismos y que van a ser los puntos de interacción entre los nucleótidos y los aminoácidos de las proteínas. Recuerden que las proteínas no son algo virtual, son una sucesión de aminoácidos unidos o plegados de forma tridimensional. ¿Cómo llegan a esta forma tridimensional? Van a generar lo conocido como hélices alfa y hojas beta, ¿no? Que han visto en bioquímica. Mayoritariamente las hojas beta son las que interactúan con el ADN. Digo mayoritariamente porque no es exclusivo. Y en este caso, como siempre son los mismos aminoácidos, no podemos cambiar los nucleótidos. Tienen que ser los mismos nucleótidos también. Por lo tanto, estas regiones son altamente conservadas, guardadas en diferentes organismos, de las cuales podemos detectar las siguientes. Las primeras, que son Bre y Tata, son regiones que son del punto de anclaje para el primer factor de transcripción, que es el TF2D. El TF2D es un complejo proteico, que significa que son más de una proteína. Aquí el TF2D va a reconocer ciertos elementos. Por ejemplo, sitios de anclaje como el DCE y el DPE, que son elementos core y proteicos downstream de aquí, del sitio verdadero de iniciación de la transcripción, que sería NR. Por eso es que nosotros vemos acá una flechita que avanza y acá vemos los nucleótidos que van como si fuese antes o después de Cristo, positivos y negativos, río arriba, río abajo. Esto ya no es promotor. Aquí es donde empiezan los exones y se empieza el proceso de transcripción. Es decir que, si bien la polimerasa se ancla aquí, aquí es donde empieza a trabajar. Por eso es que decimos que el promotor no se transcribe. Solo sirve de anclar. La caja TATA es una caja que tiene varias timinas y adeninas que puede ser reemplazado por otros componentes similares, pero acá vamos a usar de ejemplo, que va a ser reconocida por la subunidad del factor D llamada TBP o Tata Binding Protein, proteína de unión a Tata. También tenemos el elemento Bre o el elemento
complemento de respuesta AB que va a unirse al factor de transcripción B, que es el segundo factor importante. Significa de que para iniciar la transcripción, quien viene primero es TF2D con su TBP. Luego viene TF2B y se ancla y se une y se queda aquí entre ADN y esta proteína gracias al apoyo de TF2A. Esos tres primeritos. B, D, A. Si quieres ponerse en orden, D, B, A. ¿Sí? D, B, A. Puntitos. Cuando ellos ya están anclados, van a venir el resto de factores de transcripción de la siguiente manera. Entonces, acá nuevamente, caja tata, TF2D con su TBP, viene A, viene B y se anclan aquí. ¿Sí? Una vez que esto está anclado, va a venir escoltada por TF2F la RNA polimerasa 2. Y se va a colocar en esta posición generando el complejo cerrado. Como ustedes pueden apreciar, la RNA polimerasa tiene una colita. Es una cola C-terminal, también llamada CTD. Esta cola va a ser el arnés que tenía el señor en su silla. Como arnés se va a unir a algo y es donde lo sostienen los operarios, ¿verdad? En este caso, los operarios, que son los factores de transcripción, están sosteniendo la polimerasa desde su arnés. Este es el complejo cerrado. La polimerasa no avanzará mientras que los factores de transcripción lo retengan. Así de sencillo. Finalmente vienen los dos últimos, que son el TFE y el TFH. Normalmente el TFE viene acompañando TFH porque TFH acá está chiquito, pero en realidad es bastante grande, casi tan grande como la polimerasa. Y H ya nos da una pista de lo que hace, helicasa. Su objetivo es formar la burbuja D o formar la burbuja inicial, lo que es el complejo abierto inicial, la burbuja inicial, para que una vez formada la polimerasa cuando avance la vaya extendiendo. Eso significa de que esta burbuja solamente es para la polimerasa. Una vez de que ella pase, el ADN se vuelve a cerrar. ¿Sí? No es como la replicación que se sigue abriendo y sigue abriendo. Se vuelve a cerrar. Eso impide de que el RNA se quede unido a su secuencia molde por error. Por lo tanto, sale por otro lado. ¿Sí? ¿Cómo pasamos entonces del complejo abierto, pero todavía de la elongación inicial, a la elongación real? Nuestros operarios tienen que soltar el arnés. Pero si lo sueltan así por así, ¿qué va a pasar con el pobre señor? Se va al fondo y ya, ¿no? Tienen que unir el arnés a una cuerda. En este caso vamos a unir el arnés, la cola de la polimerasa, en conexión con el ADN, ya no con los factores. Para lograr esto, E y F y H van a fosforilar la cola CTD. Y eso va a servir de unión arnés a ADN. Cuando esta unión se genere, también se llama la liberación de la RNA polimerasa. Y por lo tanto, sigue de lado. ¿Sí? Otros elementos importantes, ustedes recuerdan del taller, son los enhancer y los silencer. Los enhancer o potenciadores y los silencer silenciadores se van a encargar de incrementar la expresión de un determinado gen o promover la expresión de un determinado gen o detener la expresión de un determinado gen. Y eso lo van a hacer de forma física. Significa que acá tenemos un enhancer que normalmente está alejado del gen. Va a ser reconocido por una proteína llamada proteína activadora que va a doblar el ADN. ¿Para qué? Para que el complejo mediador apoye, ayude a los factores de transcripción a reclutar y anclar la RNA polimerasa en este gen. Normalmente este proceso lo encontramos en genes inducidos, no en genes constitutivos, cuyo promotor es débil y por lo tanto su expresión es pobre. Para que su expresión sea mayor frente a un determinado estímulo se hace este proceso. Adicionalmente debemos recordar a los remodeladores de la cromatina. Y como recuerden, acá estamos viendo todo como si el ADN estuviera desenrollado, pero la realidad es de que desenrollamos un pedacito de cromatina
desencajamos o sacamos las histonas y sus subunidades gracias a estas proteínas. Así queda el ADN libre y vamos avanzando y luego se va reconstituyendo, ¿sí? Para que no se haga toda una maraña en el cuerpo. Bien. Entonces, acá tenemos un video que lo va a especificar muy bien. Bueno, este video de acá, como que se complica mucho la vida. Este es el que me gusta. Vamos a ver. Y también es en tiempo real. ¿Ok? Entonces, ARN fabrica proteína. Aquí comienza el proceso. Los factores de transcripción se ensamblan en una región promotora específica a lo largo del ADN. La sección de ADN que sigue al promotor es un gen y contiene la receta para hacer una proteína. Un complejo de proteínas mediadoras llega junto con la enzima ARN polimerasa. entonces, solamente para recalcar. Antes de esta amiga, aquí ¿quién teníamos? A, D, a B y a A. A anclando a D, D anclado por su tasa proteína. Como hemos dicho, junto ahí viene, en esta morada, la F con la pol. Llega junto con Y la sea. enzima ARN polimerasa. Bien, quedan Este ancladas. complejo ubica la Y ahí miren rapidito la E y la H. ARN polimerasa en ¿Sí? su lugar. La Ahí está. inserta con ayuda de otros factores entre las cadenas de la doble hélice de ADN. El conjunto de todos estos factores se conoce como complejo de iniciación de la transcripción. Y ahora está listo para ser activado. El complejo de iniciación requiere contacto con proteínas activadoras que se unen a secuencias específicas de ADN conocidas como regiones intensificadoras. Estas regiones pueden estar a una distancia de miles de pares de bases del inicio del gen. El contacto entre las proteínas activadoras y el complejo de iniciación activa el mecanismo de copiado. La ARN polimerasa va desenrollando una pequeña parte de la hélice de ADN para exponer las bases de cada cadena. Solo se copia una de las cadenas. La otra cadena funciona como molde para la síntesis de la molécula de ARN, la cual se forma uniendo una subunidad tras otra, usando el código de letras de la cadena de ADN molde. Aquí se pueden ver las subunidades de ARN ingresando por el orificio de entrada de la enzima. Estas subunidades se unen para formar la larga cadena de ARN mensajero que se observa en la parte superior. Lo que me encanta de esta animación es de que es igual a nuestro meme. Una vez de que ustedes sueltan así y se va de largo. El contacto entre las proteínas activadoras. Esa es la famosa locación. Pasamos de la locación inicial a la locación posterior. Se suelta. ¿Sí? Muy bien. Algunos detalles adicionales que no son fácilmente visibles aquí. Básicamente, el hecho de que primero tenemos a nuestra TBP, que es el factor D, a otros factores que son, en este caso, podemos dicho en orden, B, A, F, luego viene la polimerasa, justo con F, y luego viene EH para poder avanzar. Ahora, no olvidar que esta es la RNA polimerasa 2. De hecho, tenemos 5, de las cuales son importantes 3. La primera está encargada de transcribir el RNA ribosomal, que es el constituyente de los ribosomas. La segunda es la encargada de la expresión de genes y la formación de RNA a partir de genes. Y la tercera está encargada de transcribir el RNA de transferencia, también importante para la traducción. Aquí está igual nuestro enhancer o proteínas activadoras que van a doblar el material genético y van a unirse con el complejo mediador, que es la última parte para poder activar la liberación de la RNA polimerasa. Y cuando eso sucede, también la fosforilación de la colita CTD y la polimerasa avanza. Y avanza por la cadena inferior, ¿sí? Como tiene que crecer desde el extremo 3',
tiene que unirse a la cadena molde 3', 5', lo que nosotros llamaríamos la Livingston, ¿no? En realidad también se le conoce como cadena no codificada. Y la superior como cadena codificada, porque es igualita a lo que nosotros entendemos como un RNA mensajero. Entonces, el RNA, como pueden ver, va avanzando aparte de la cadena que se encuentra aquí. Y luego viene la maduración del RNA mensajero y la traducción. La maduración ocurre casi en simultáneo al proceso de transcripción, porque una vez que salga del núcleo ya tiene que ser un RNA mensajero maduro. ¿Qué significa que sea maduro? Y ya no tenga los intrones en su secuencia, porque estos no se van a traducir, y también tenga sus UTR 5'3', que son sus puntos de protección para el RNA mensajero. Vamos a hablar primero de las modificaciones 5 y 3', que son más sencillas de entender para poder pasar al splice, ¿sí? Pero recuerden que el splice sucede a medida de que el RNA mensajero va creciendo. Como se han dado cuenta, es una secuencia bastante larga y no queremos que se enrede. Así que la vamos cortando a medida de que se va generando. Muy bien. Hablemos primero del capuchón 5'. Entonces, desde el extremo 5', donde está el 5' UTR, generaremos un casco para proteger a el RNA mensajero de nucleasas que pueden empezar a comer desde el extremo 5', lo que se conoce como el capuchón 5'. Básicamente, lo que se tiene que hacer es esto. Acá tenemos nuestra secuencia de inicio. Inicio 5'. Es el primer nucleótido y por eso conservamos sus 3 fosfatos: alfa, beta, gamma. Lo que vamos a hacer es acoplar una guanina en esta sección, pero no la vamos a acoplar como se acoplaría normalmente, que es en el otro sentido, ¿no? Para que sus 3 fosfatos estén libres y sus 3 OH se conecten con 5H. La vamos a colocar al revés. ¿Qué significa? Va a venir una RNA trifosfatasa, va a cortar este fosfato aquí antes del beta, va a cortar estos 2 fosfatos hasta aquí antes del alfa, y tendremos acá 3 fosfatos. Y no solo 3 fosfatos con 2 5' mirándose uno al lado del otro. Antisentido total. Ni siquiera podríamos llamarle simétrico, porque se hace como una especie de doblez de esta manera. ¿Sí? Entonces, así, en nucleasa que pueda comer desde el extremo 5', no puede, porque no hay extremo 5' por donde comer. Se cerró ahí. ¿Sí? Pero si tenemos 3', tenemos que asegurarnos con algo más. Un grupo metilo o un grupo CH3 que vamos a acoplar al nucleótido, y entonces normalmente los CH3 son grandes. Si teníamos un sitio catalítico con un determinado tamaño, con un metilo adicional ya no nos entra el sustrato, literalmente, ¿sí? Ya no encaja el sustrato. Así que también bloqueamos por ese lado a las enzimas nucleasas desde el extremo 3'. Y ya tenemos un casco que protege a nuestro RNA desde el inicio. Como pueden darse cuenta, esta secuencia se agrega al extremo 5' UTR. No es parte de él, aunque algunas señales van a llevar a el inicio del proceso catalítico. Como hemos dicho, impide que se degrade el ARN y al mismo tiempo va a ayudar al ensamblaje de los ribosomas al inicio del RNA mensajero para la traducción. Del otro lado tenemos el escudo, que es el UTR3'. Entonces, en el UTR3' no nos conviene poner un tope tan notorio, porque el ribosoma tiene que avanzar y tiene que desencajarse. Por lo tanto, lo que vamos a tener es una sucesión de adeninas, una detrás de otra, que van a actuar como un cebo o como un cebo o sería una distracción. ¿Qué es una distracción? Tenemos una sucesión de adeninas que no codifica nada, viene una nucleasa, se empieza a comer la adenina y va a estar entretenida comiéndose la adenina y nunca va a llegar al CDS. Al menos no hasta que se traduzca. ¿Sí? Pero
Pero si ustedes han visto los RNAs mensajeros que han trabajado durante el taller, ninguno tenía una secuencia indefinida de adeninas. Esta secuencia no es parte del gen, se coloca después también. ¿Cómo se coloca? Gracias a una secuencia de reconocimiento llamado el sitio de poliadenilación, donde viene la polimerasa y empieza a agregar las adeninas. ¿Cómo es el proceso? El proceso se activa cuando la polimerasa, la original, la RNA2, transcribe la señal de poliadenilación. ¿Por qué es importante? Porque normalmente en esta colita se acoplan estas dos proteínas encargadas del corte y del inicio de la poliadenilación, que normalmente están aquí, en la colita, reconociendo este espacio. Pero cuando se genera otra de estas moléculas, que es la transcripción, se pasan a este costado. ¿Y qué hacen? Cortar un poquito más arriba de la señal de poliadenilación. Esta región de acá es RNA no transcrito. Se elimina, se va. Y tenemos nuestro RNA libre. Ahora, esta enzima de acá recluta la polimerasa, lo que va a hacer es agregar una cola polía avanzando y avanzando y avanzando hasta tener una extensión de 200 pares de bases. Y con el capuchón y la 3 o la cola polía, vamos a plegar, vamos a envolver bonito el RNA mensajero, ya puede salir por el polo nuclear hacia el citoplasma con la seguridad de que no va a morir. ¿Sí? Y ya hablamos de todos los procesos. Ahora, el proceso anexo es el splicing, que es el que nos faltaba, el que nos dije que era a medida que se va haciendo el RNA mensajero. Y es el proceso de eliminación de los intrones. También se le conoce como ARQ. Obviamente, acá lo vemos fácil. Tenemos nosotros separados en exón 1, intrón 1, exón 2, intrón 2. Pero ¿qué tal si yo les doy una cinta de color blanco, la corto en pedazos y les digo uno de los exones? Y no les dije cuáles son exones, y no les di números, y no les di colores. Se van a confundir. Pero la polimerasa tampoco, como las enzimas, el spliceosoma, que es el complejo proteico del splicing, vamos a ponerlo acá, spliceosoma, tampoco mira colores. Por lo tanto, tiene que reconocer algo. Así que no va a cortar todo de canto y luego unir después. Va a ir cortando y uniendo. ¿Cómo? En nuestros intrones vamos a tener la secuencia de reconocimiento de corte, que básicamente el sitio de corte 5' va a estar caracterizado por este espacio, que es el más importante, que es el GU. ¿Sí? Es el punto de inicio. Y el AG es el punto final. Lo que va a suceder es de que mi secuencia la voy a doblar para juntar exón con exón, y ahí recién, exón con exón juntos, voy a cortar el intrón. ¿Sí? Entonces, normalmente se va a doblar, se va a hacer este corte primero, se va a doblar. Este GU va a unirse a esta zona del intrón que se llama el sitio de ramificación, que es una adenina rodeada por este espacio, pirimidina, cualquier nucleótido pirimidina, una purina, adenina, pirimidina, luego viene una región rica en pirimidinas y finalmente viene mi AG. Entonces, cortado, volteado a este lado, cortado aquí, unido el intrón como un cucuruchito en sí mismo, venimos a cortar el otro extremo y en ese momento unimos. Y así nos aseguramos de que estamos con el exón 1 al exón 2 y se ha eliminado el intrón 1. Quien hace este proceso es el spliceosoma y lo hace a medida de que se va extendiendo la RNA mensajero. Entonces, vista sencilla, acá. Aquí. Ahí es eso. Soles, mediante la acción del esplesiosoma, que no es más que un complejo de proteínas llamadas SNRNP. Estas reconocen secuencias consenso, la GU denominada consenso dador y la AG consenso sector. Estas se encuentran al comienzo y al final respectivamente de todos los intrones. Y hay una tercera secuencia principal denominada consenso de ramificación, de la cual solo resaltaremos una adenina.
En el primer paso se rompe la conexión entre el consensuador y el exón, formando un lazo covalente entre la G del consensuador y la A del consenso de ramificación. En el segundo paso se une el extremo 3' del exón 1 al exón 2, rompiendo la unión fosfodiéster entre la G del consenso aceptor y el exón 2, uniéndose así los exones. Mientras tanto, el intrón eliminado se degradará. Los intrones cumplen un papel. Muy bien. Y un punto que me ha faltado, que es importante, en la poliadenilación, es la señal de reconocimiento de poliadenilación. Este capuchón de guanina protege al ARN mensajero de la degradación por las enzimas ribonucleasas, como la XRN2, que de otro modo se unirían al extremo 5' libre y degradarían al ARN mensajero. Además, el CAP facilita el reconocimiento de los ribosomas hacia el ARN mensajero en el momento de la traducción, lo que permite el inicio de la síntesis de proteínas. Empalme de ARN / splicing. No, ¿dónde está la polía? Sufre una serie ¿O está después del splicing? Ah, sí. En el otro extremo del mensajero, en el extremo 3', tendrá lugar el proceso de corte y poliadenilación. Más precisamente, este proceso ocurrirá en el último exón del ARN mensajero. Identificamos este exón como el último debido a la presencia de una secuencia consenso compuesta mayormente por los nucleótidos AA. Esta es la sección de poliadenilación. A u A. Tiburoncín. Ya, para que se acuerden, por si acaso. UAAA, donde A representa adenina y U uracila. Esta secuencia conservada se la denomina señal de poliadenilación. Esta señal es la que les indica a las enzimas que catalizan esta reacción dónde unirse, para que así, de 15 a 17 nucleótidos río abajo, en el llamado sitio de corte y poliadenilación, estas enzimas rompan la unión fosfodiéster con el resto del ARN que se estará fabricando, para que posteriormente otra de estas enzimas, la poliapolimerasa, agregue de 100 a 200 nucleótidos de adenina en el extremo cortado del ARN, para formar una cola de polia. Además de favorecer la traducibilidad del mensajero, esta le brinda una mayor estabilidad a este y lo ayuda a ser exportado del núcleo hacia el citosol. Mientras tanto, la ARN polimerasa 2 seguirá transcribiendo aún habiéndose producido el corte y agregado de la cola de polia. El ARN que se está sintetizando no codifica nada y este tiene el extremo 5' libre, el cual no se encuentra capeado. Al no estar capeado, ese extremo 5' va a ser presa fácil para las enzimas ribonucleasas. Una de ellas se unirá a ese extremo 5' libre y comenzará a degradar el ARN hasta chocarse con la ARN polimerasa 2, desestabilizando así su unión con el ADN y haciendo que ésta se despegue, produciendo así la terminación de la transcripción. Recién ahí, este ARN mensajero maduro sale del núcleo y se dirige hacia el citoplasma para que comience así la traducción. Si te gustó el video, te invito a darle like. Muy bien. Ya, lo he hecho muy bien. Me ha ayudado mucho. No me deja, no quiero poner nada. No quiero mis 50K porque algo tengo que cerrar. Gracias. Bueno. Entonces, solamente nos queda un concepto y es el splicing alternativo. Y si ustedes se acuerdan, teníamos genes que podían tener tranquilamente 41 RNAs mensajeros diferentes. ¿Cómo lograba tal hazaña? Porque todos los genes no necesariamente van a usar todos los exones a la vez en un solo RNA mensajero. Pueden usar unos cuantos y otros no. Va a regular qué señales de ajuste va a utilizar para desaparecer exones y quedarnos solo con otros. Por ejemplo, acá tenemos una versión que es el 1235, que significa que el verdadero splicing ocurrió de aquí a aquí y se llevó el exón. Y el otro es el 1245, que el splicing ocurrió aquí y se llevó el exón. ¿Sí? Eso puede lograrse a través de diferentes procesos, dentro de los cuales tendremos, por ejemplo, el hecho de que estas zonas de aquí son inaccesibles, es decir,
estos dos conectores de splicing no son accesibles y por lo tanto el sistema del spliceosoma viaja hasta la otra señal de corte más cercana que funcione, que va a ser la siguiente. O también puede ser de que tengamos acá, por ejemplo, a veces solamente es la mitad de un exón, tenemos una señal de ajuste acá dentro del exón y no nos hemos fijado, bloquean esta señal y también se va hacia. Eso es lo normal. ¿Qué sucede cuando no es normal? Es decir, una mutación me elimina mi señal de corte. Ahí entran enfermedades, ¿sí? En donde tenemos una proteína más grande con aminoácidos que técnicamente no debían existir, pero existen. ¿Por qué? Porque los nucleótidos siguen sin cambiar en secuencia, se siguen leyendo los codones y tenemos aminoácidos extra que tranquilamente pueden interrumpir o modificar la estructura proteica y por lo tanto la función de la proteína como tal, ¿no? Entonces existe el splicing alternativo normal y el patológico, ¿sí? Muy bien. Y terminamos antes, ¿no? Falta media hora, ¿no? Tentador. Puedo avanzar a traducción, pero no he traído mis diapositivas de traducción. La siguiente clase vamos a hacer traducción y mutación, ¿sí? ¿Y tú todavía no se mueva? Ya. Pero lo repaso. Un repaso. Antes del repaso. No muera. Antes del repaso. En su Moodle van a encontrar, tal vez esta tarde, tal vez mañana, una carpeta que va a ser su actividad de investigación formativa. ¿Cómo va a ser investigación formativa en esta primera parte? Va a ser súper sencillo.